¿Qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Villazágar. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Ya hacía tiempo que no nos visitaba en el programa, en esta ocasión de manera online. Hoy vamos a platicar acerca del Día Nacional del Libro. ¿Y quién mejor para platicarnos sobre libros que nuestro amigo, maestro y colaborador José Antonio Galván Pastrana? Bienvenido, Antonio, bienvenido a Código 73. Hola, hola Gerardo, ¿cómo estás? Pues yo también te doy la bienvenida porque ahora participo también como eh, colaborador del canal Araca Ataca. Entonces estamos compartiendo pues dos ideas, dos visiones, dos proyectos y ahora coincidimos en este Día Nacional del Libro. Entonces te agradezco mucho tu invitación, ¿no? Que estés al tanto de los días de una agenda cultural que es muy vasta en nuestro país y en casi todos los países y que podamos hacer este tipo de intercambios. Excelente. Bueno, pues ¿quién mejor que tú para que nos hables acerca de libros? Sabemos que pues eres un apasionado de los libros, así es que pues platícanos, por qué se celebra hoy el Día Nacional del Libro en México? Ujú. Pues sí, soy un apasionado de la compra de libros. O sea, no sé por qué desde muy chavito me gustó hacerme de estos objetos mágicos. Y lógicamente que hay personas mucho más conocedoras que yo sobre este asunto de los libros. El problema es que tú no los has conocido, por eso no los has invitado y por eso siempre recurres a mí de manera solidaria. Pero mira, 1979 Uh era -huh. presidente de nuestro país José López Portillo y Pacheco, de Tristes Recuerdos, y él tenía en una dirección que en ese tiempo era muy importante y que con el paso de los sexenios ha ido perdiendo importancia, la dirección de radio, televisión y cinematografía, a su hermana Margarita López Portillo. No sé por qué razón Margarita López Portillo era amante de la vida y de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto llevó a que, por ejemplo, en la actualidad, en, en el viejo convento de las Jerónimas, donde pasó gran parte de su vida y donde murió incluso Sor Juana Inés de la Cruz, ahora exista la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y si ustedes analizan un poco el pasado de esa institución, pues está ligado justamente a la familia López Portillo, el pasado y el presente, y seguramente el futuro, ¿no? Bueno, entonces en 1979 hay un decreto de José López Portillo en el que dice que todos los 12 de noviembre, se va a celebrar en nuestro país el Día Nacional del Libro en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, que nació el 12 de noviembre de 1648. Aunque hay estudios, de hecho en un principio se decía que ella había nacido el 13 de noviembre de 1651, pero al parecer, eh, digamos, no hace muchos años, se encontró un registro, un viejo registro, un viejo documento en alguna, en algún registro, en algún archivo del Estado de México, y al parecer esta escritora tan importante de la Nueva España nació el 12 de noviembre de 3 años antes, 1648. Entonces, aunque hay ahí como una disputa, una pequeña discusión, pues finalmente ya se ha considerado el 12 de noviembre y por eso el 12 de noviembre en nuestro país se celebra el Día Nacional del Libro, así como en otros países se celebra en otro día, ¿no? Recuerdo que en el caso de Argentina tiene algo que ver con una fecha emblemática
en la vida. No sé si es el nacimiento de Borges, parece, que es su Día Nacional del Libro, ¿no? En Colombia, no sé cuándo sea, pero a lo mejor está relacionado con García Márquez o con algún otro escritor. Pero en el caso de nosotros así es, ¿no? Y está emparentado con una idea muy personal de doña Margarita López Portillo, que yo supongo llegó un día y le dijo a su hermano, oye, ¿por qué no, con el poder de tu firma, pues haz un decreto y dejemos esta fecha de Sor Juana como el Día Nacional del Libro? Así fue en nuestro país, ¿eh? A partir de 1979. Es decir, desde finales de la década de los años 70 se celebra en México el Día Nacional del Libro. De los años 70 del siglo pasado. Así Sí. es, del siglo XX. Perfecto, del siglo Ajá, del siglo pasado. XX. Perfecto. Del pasado milenio, Así ¿no? es, También. así es. Sí, 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 del pasado milenio. Oye, sí. Antonio, ¿y qué Ajá. nos puedes decir hoy, después de que han pasado tantos años con respecto al Día Nacional del Libro? ¿Qué recomendaciones y qué nos puedes decir sobre este día? Mira, a partir de 1980, la Asociación Nacional de Libreros, que así se llamaba entonces, ahora es Asociación Nacional del Libro AC, eh, publica unos ejemplares que se obsequian cuando este día vas a alguna librería que esté participando dentro de este merengue y compras un libro y te regalan otro, el libro conmemorativo, ¿no? El primer libro, lógicamente, correspondió a una obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y el primer libro fue entregado el 12 de noviembre de 1980. ¿Sí? Ese fue el primero. Desgraciadamente o desafortunadamente, pues yo en esa ocasión no pude adquirir ese libro, que es de obras escogidas de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces alguien, a lo mejor el mismísimo Octavio Paz, hizo una antología sobre la obra de Sor Juana y ese fue el primer libro que regalaron. Eh, es de hacerse notar que generalmente el libro que se publica ese año tiene algo de conmemorativo, ¿no? Es decir, se hace por alguna razón importante, ¿no? Entonces, hay otros que no, o sea, simplemente, bueno, pues, ¿qué publicamos? Bueno, pues ahora esto, ¿no? Y bueno, pues ya hacen eso. El segundo libro, que es el que estoy presentando, eh, ya incluso si ustedes ven está pues un poquito maltratado, el pobre ejemplar de hace tantos años, es de Eduardo Matos Moctezuma y se titula El Templo Mayor de México, Crónicas del siglo XVI. Y está muy emparentado con ese momento que también se da en el sexenio de López Portillo, cuando se encuentra en una excavación que estaban haciendo los trabajadores de la comisión, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en el centro de la Ciudad de México, que encuentran el monolito extraordinario de la diosa Coyolxauhqui, que da origen a lo que ahora tenemos como el Museo del Templo Mayor, que antiguamente era pues un terreno muy pequeño, con un museo de sitio muy pequeño, y pues uno pasaba y ni se daba cuenta que ahí estaba ese museo y que era quizá, fue como el primer rescate de lo que fue el Templo Mayor, ¿no? Pero como ahora no vamos a hablar del Templo Mayor, pues yo nada más te comento cómo este librito está emparentado con esa circunstancia. Y Eduardo Matos Moctezuma, que todavía vive, fue el que coordinó todo ese trabajo de excavación para el rescate de ese centro histórico de la Ciudad de México,
que ahora pues ya es un museo diferente, es hermoso, lleno de conocimientos, lleno de situaciones hasta mágicas, ¿no? E históricas de nuestros antepasados. Entonces, este fue el libro. Y así te puedo ir diciendo que cada año, pues, se daban muchos libros. Por ejemplo, que fue el del año 1983, de José Vasconcelos, La raza cósmica, ¿no? También todo un gran personaje de nuestra historia, sobre todo por ahí de los años 20 del siglo pasado. Él fue secretario de Educación Pública, de hecho es el primer secretario de Educación Pública, es rector de la Universidad Nacional. No recuerdo si alguien más tiene este doble privilegio, ¿no? De ser secretario de Educación Pública más rector de la Universidad Nacional. Y a José Vasconcelos se le debe ese lema hermosísimo y para muchos incomprensible de por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Y bueno, pues de ahí se han hecho hasta muchos memes. ¿No? Pero bueno, así somos. En el 85, Mariano Azuela, 2 biografías. Una biografía, la de Pedro Moreno, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí Y, se ve. ¿sí? Y otra, la biografía de el mismísimo Francisco I. Madero, ¿no? Y quizá Mariano Azuela está más emparentado con su gran novela de la Revolución, Los de Abajo, ¿sí? Luego, en el 86, Las aventuras del padre Quino, un personaje emblemático del norte del país. Luego, algunos poemas de don Ramón López Velarde. Esta fue una publicación de 1987. En el 88, un libro en donde se conmemoraba los 450 años de la imprenta tipográfica en México, ¿no? La llegada, en el 88. ¿Sí? De Salvador Díaz Mirón, en el 89, una breve antología poética. Y estos que son del 93 y del 94, una selección de cuentos mexicanos. Estos son unos libros hermosísimos, esta recopilación de cuentos, tomo 1 y tomo 2. La recopilación la hace un gran cuentista y un gran editor de cuentos, un gran impulsor del libro y de la cultura nacionales, que fue don Edmundo Valadez, el autor de ese cuento inmortal de La muerte tiene permiso, es lo que más se le conoce. Pero él tuvo una vida dedicada a la promoción, difusión del cuento. Fundó una revista que así se titula El Cuento y que afortunadamente ahora la podemos ver completa la colección en sus diferentes etapas gracias a la magia de la internet, ¿no? Ustedes la pueden encontrar en su versión digital, ¿no? Y así cada año se ha publicado un libro, y es el libro que se obsequia por los libreros nacionales a los clientes que a veces de manera accidental van este día, ¿no? Otros, pues ya estamos esperando que llegue el 12 de noviembre, esperamos que ya hayan depositado el aguinaldo, pues para ir a comprar libros y para que nos den el ejemplar de obsequio, ¿no? Porque, pues la verdad es que sí nos gusta que nos regalen un libro, o sea, es muy padre, ¿no? Y así siguió pasando la historia. Luego teníamos de una pequeña antología de ese gran poeta tabasqueño, Carlos Pellicer, ¿no? Que tantas enseñanzas nos ha dado. De la chiapaneca Rosario Castellanos, fue el libro de 1997, se titula El mar y sus pescaditos, y son como breves fragmentos de las historias que ella escribía de manera magistral.
Aquí un encuentro entre dos grandes escritores, Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges, en la edición de 1998, La máquina de pensar y otros diálogos literarios. Luego, un personaje quizá poco conocido para muchos, don Fernando Benítez, un gran periodista mexicano, fundador de los suplementos culturales y que tiene una vastísima obra sobre los indios de México, 5 tomos, nada más. 25 años de su vida dedicados a compartir eso, la vida con los pueblos originarios, como dicen ahora, ¿no? Los pueblos originarios. Entonces él convivió con los mayos y convivió con los tzotziles y los setales y con tantos y tantos pueblos que hay en nuestro país, los coras, los huicholes, pero él no lo hacía desde afuera, sino que él se integraba a la cultura, a la visión, a la cosmovisión, a las costumbres, a los usos en los pueblos, y a partir de ahí escribía sus reportajes. Y por eso surgieron 5 tomos de esa obra majestuosa que se titula Los Indios de México y que todavía los pueden comprar y leer y disfrutar. Luego, otro estudioso de nuestros pasados y antepasados, Miguel León Portilla, recientemente fallecido, en 1900, ¿qué fue este? No, ya en el año 2001 le corresponde este libro. El del 2000 fue el de Benítez, este es del 2001. Luego, en el 2002, otra vez con Sebas Concelos, Divagaciones Literarias. Digamos que entonces aquí ya metió 2 goles, el buen Vasconcelos, ¿no? Agustín Yáñez, una antología narrativa de un escritor mexicano, quizá poco conocido, pero que fue un extraordinario escritor mexicano. Este libro es del 2004. Agustín Yáñez era secretario de Educación Pública en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Y cuando se da la matanza de Tlatelolco, Agustín Yáñez le presenta su renuncia al presidente. Y el presidente, con un autoritarismo exacerbado y lépero, le contestó: a mí ningún pendejo me renuncia. Y no pudo renunciar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos da una idea, ¿no? Del autoritarismo presidencial de ese tiempo y de muchos otros tiempos, ¿no? Y esa anécdota pues quedó grabada ahí en la historia. En el 2006, este material de Salvador Elizondo, que en mi opinión, pero finalmente, pues quién soy yo, ¿no? Como para decir esta situación que voy a plantear. El Sinore fue lo que se publicó. Este amigo es para mí uno de los más grandes escritores de nuestro país. Desgraciadamente, es un escritor poco conocido, es un escritor poco difundido, y me parece muy injusto que una obra tan vasta, tan divertida, tan incisiva, tan sencilla, ¿no? Y por lo tanto tan compleja como la de Elizondo, no se conozca, ¿no? Ya como anécdota que no tiene nada que ver con la obra, fue consuegro de García Márquez. El año pasado, bueno, en el 2018, se publicó un libro de el nieto de García Márquez y de Salvador Elizondo. Afortunadamente, ese escritor conservó sus 2 apellidos y así firma como García Elizondo, ¿no? Nada más que ahorita se me va el primer nombre, pero su obra tiene algo que ver con la ley, ¿no? Y es un relato muy, muy interesante. Pero yo sí recomendaría
que le echaran un ojo a Salvador Elizondo. Después, ya casi vamos a acabar, en el 2007, don Andrés Enestrosa, un escritor ya fallecido, pues nos presenta una obra sobre Juárez. Luego, la escritora súper polémica, Elena Poniatowska, ¿no? Nos da De Noche Vienes, que es una compilación de cuentos. Después viene en el 2009 Los Mil y Un Velorios, de don Carlitos Monsiváis. Este libro lo pueden comprar, no necesariamente en esta edición conmemorativa, que ya ni van a encontrar. Claridad Errante, que también lo pueden encontrar, de Octavio Paz. Este libro tiene una historia muy especial. En algún momento el Fondo de Cultura Económica le pidió a Octavio Paz hacer como una antología de su obra, pero debía ser lo más escueta posible. Entonces, esta sería como el sumo de lo que Octavio Paz consideró lo mejor de él, ¿no? Y estamos hablando que sus obras completas son de 10, 11 tomos, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense. Y ya para casi cerrar, en el 2011, Los días que no se nombran, un poemario de José Emilio Pacheco, que también pueden comprar con este título, y es el mismo contenido y lo pueden conseguir en las librerías. Luego pasamos al 2012, una novela muy pequeña de Carlos Fuentes, que se titula Cumpleaños, y este libro se editó porque justamente en el 2012 murió ese gran escritor mexicano, del que ayer celebrábamos su aniversario del natalicio número 92. 2013, Sálvese quien pueda, de Jorge Ibargüengoitia, una serie de artículos súper divertidos, porque ese Ibargüengoitia la verdad que no tenía empacho en escribir cosas divertidas. El Sino del Escorpión y otros cuentos de el mismísimo José Revueltas del año 2014, porque en el 2014 tanto José Revueltas como Efraín Huerta, un gran poeta, y ¿cómo se llama? Juan Rulfo, celebraron su primer centenario, ¿no? Entonces fue en función de ello que escogieron la obra de Revueltas. En el 2015, un escritor también poco conocido, lo que más se conoce de él es El complot mongol, no sé si usted lo haya leído, lo haya escuchado, de Rafael Bernal, pero este es El fin de la esperanza, una novela que nos demuestra que tanta disparidad social existe en nuestro país. Una compilación de varios asuntos, de novelas, de sonetos y demás, de aquí, allá y acullá, de el escritor Fernando del Paso, porque en este año, 2016, Fernando del Paso recibió el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces, no, perdón, no fue el Príncipe de Asturias, fue el premio Cervantes, que es el premio más importante en lengua española para un escritor. Para conmemorar su centenario, una antología personal de Alí Chumacero, que arranca con una pieza entrañabilísima, que es el poema de Amorosa Raíz, ¿no? Que lo pueden encontrar en la red donde quieran. De Abel Quesada, El mejor de los mundos imposibles. Este es un librito que se reedita, pero ya en para ser obsequiado, de uno de los grandes caricaturistas del país. O sea, aquí no vamos a tener una novela,
sino vamos a tener una serie de viñetas, de ilustraciones, de cartones muy críticos de cierto momento histórico que vivía nuestro país. El año pasado, lo que en mi opinión ha sido uno de los más hermosos libros que nos han regalado los libreros es esta antología de Inés Arredondo, una cuentista genial, ¿no? Una cuentista genial. Entonces, aquí lo que tenemos es una antología que se titula De Amores y otros cuentos. Uno de sus cuentos favoritos, pues, era De Amores, ¿no? A mí me impacta mucho y lo leo cada vez que puedo, uno que se titula La Tsunamita. La Tsunamita. Y este año se regala el libro de las genealogías de Margot Glantz, ¿no? Margot Glantz, que fue mencionada al inicio de este sexenio para ser directora del Fondo de Cultura Económica, pero que ella, por razones de edad, dijo que ya no tenía la fuerza suficiente para hacerse responsable de tan importante encomienda, ¿no? Y por eso ya no fue la directora. Y este libro, digamos que se arma con los relatos que ella cada semana publicaba hacia los años 70, 80 en el periódico Uno más Uno, en donde hace su genealogía. O sea, aquí vamos a tener la historia de su familia, pero al tener la historia de su familia vamos a comprender de alguna manera pues todo lo que significó la persecución judía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo su familia pues tiene de ucranianos judíos, pues tienen que buscar la forma de salvar su vida, de salvar a su familia, y van a llegar a México, ¿no? Y entonces lo que nos cuenta Margot Glantz, a partir de relatos muy breves, ¿no?, que iban apareciendo por entregas cada semana, es esta posibilidad de salvación, ¿no? Y pues eso es apasionante, ¿sí? O sea, es apasionante darnos cuenta de estas historias. Sí, Pues, oye, Antonio, me quedo sorprendido, ¿eh? Nos has dado un viaje por el tiempo, por la historia de México, por la política, por la cultura. Entonces, estoy muy contento y emocionado de que en este breve tiempo nos hayas podido compartir tanto. De verdad no sabes lo agradecido que estoy. Y pues en nombre de toda la comunidad de Código 73, pues te agradezco que siempre nos traigas esta parte de cultura y esta pasión por los libros hoy que se festeja el Día Nacional del Libro en México. Te agradecemos sí, muchísimo, ¿eh? Cada libro, de verdad, yo creo que merecería un programa y espero que las personas, pues, puedan tomar nota y reproducir las veces que sean necesarios este programa y ponerle pausa para poder anotar los libros que tú nos presentaste. Muchísimas gracias. sí, mira, desgraciadamente muchos de ellos son de colección, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo la colección completa. Quisiera tenerla desde 1980 hasta acá. Eh, por alguna razón, una búsqueda extraordinaria, llegué a las puertas de la Asociación Nacional del Libro y ellos me venden los ejemplares de lo que se va a regalar cada año, ¿no? O sea, las librerías lo compran a la asociación. No crean que a las librerías se lo regalan. No. La asociación coordina todos los esfuerzos para determinar qué libro se va a publicar, para publicarlo, para distribuirlo, para venderlo a las librerías. Entonces son libros que en realidad le cuestan al librero o en realidad me cuestan, o sea, los últimos libros, pues yo los he comprado en la asociación. La verdad es que son precios
muy módicos, ¿no? Pero lógicamente que si tú eres un librero y vas a regalar 20,000 libros, pues entonces vas a invertir una la nota, ¿no? Y yo compro poquitos, entonces no invierto tanto dinero. Sí quiero comentarles que de los últimos años tengo ejemplares suficientes como para que si alguien empieza por un libro de Inés Arredondo, por un libro de José Revueltas, por el nuevo de Margot Glantz, por el poemario de Ali Chumacero, pues con mucho gusto contactamos de qué manera le hacemos llegar su ejemplar, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Pues Pues, aprovechando esto, compártenos por favor, pues algún correo electrónico donde te puedan escribir. pues mi correo electrónico para este tipo de cosas es pastrana61, pastrana con número 61, @gmail.com, ¿no? Entonces esa sería la forma más sencilla para decirme, oiga, me interesa tal libro. Desgraciadamente no podría ser lo mismo con los primeros, porque de los primeros pues solamente tengo un ejemplar, ¿no? Y es curioso, pero en la Asociación Nacional de Libros, solamente una persona tiene la colección completa, ¿no? Entonces, pues también si hay alguien que tenga 2 ejemplares del año 2000 y me quiera vender uno, pues también se lo compro con mucho gusto, ¿no? Y digamos que la otra invitación es a involucrarnos en la obra de la llamada Décima Musa, o sea, en la obra de Sor Juana, que sin duda fue una mujer adelantada a su tiempo. Por eso ahora es un personaje emblemático por esta lucha de las mujeres en cuanto a la equidad, la igualdad, el respeto. Entonces surge eh, como un ejemplo de lucha, de vida, de congruencia, la mismísima Sor Juana, que tuvo en muchos momentos que hacerse pasar por hombre para poder escribir, que era lo que más le gustaba. Hay quienes aseguran que ella entra al convento no convencida, no por una vocación religiosa, sino por una vocación literaria. Y porque sabía que en determinado momento, porque así lo marcaban las condiciones de vida en ese tiempo, pues ella iba a ser obligada a casarse y no iba a tener tiempo para escribir, ¿no? Y por eso muchos dicen que en realidad esa fue la razón por la que se mete al convento y a partir de ahí nos deja una vastísima obra, eh, una vida polémica incluso, ¿no? Hay muchas versiones sobre su vida. El Politécnico editó hace muy poquito este material que se llama Décima Musa, y forma parte de una colección del Instituto Politécnico Nacional que se titula Lo que todo Politécnico por ningún motivo debe ignorar. Y aquí van a tener pues una antología de, de la obra, ¿no? Empezando por las redondillas, que es lo que más se conoce de Sor Juana, de esa de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? Y lo que le continúa y que ya ustedes se saben. Mónica Lavín, una novelista mexicana, escribió este libro que se titula Yo la peor, porque en algún momento es también una situación anecdótica, en algún momento, en algún documento, Sor Juana, que tenía que dejar constancia de que había estado ahí, anotó yo la peor de todas, ¿no? Sor Juana. Castigaron, castigaron a Sor Juana los misóginos de su época, que estaban muy intrigados en qué estaba escribiendo y que lo que escribía era dictado por el demonio, y la castigaron y la mandaron a la cocina.
y lo que pasó es que se descubrió Sor Juana como una gran cocinera, ¿no? Y entonces este es un trabajo de rescate de Mónica Lavín y de otra autora, una chef que ya murió, Ana Benítez Muro, y hacen esto de Sor Juana en la cocina. Y hay incluso recetas de dulces, por ejemplo, hay una torta de arroz, hay un purín de espinacas, hay un ante de piña, ante de cabecitas sí, de cabecitas de negro, ante de coco y almendras, alfajores, ¿no? Entonces tú que estás ahora muy interesado en cuestiones gastronómicas, pues a lo mejor también ese te interesa. Y cerraría con una vastísima obra de el poeta Octavio Paz, que fue un estudioso de la obra de Sor Juana, ¿no? Y mira, nada más aquí tenemos el ejemplar número 5 de sus obras completas, que es Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Este es el libro más pesado de los que aquí estoy mostrando y que solamente consta de 630 páginas, pero también hay una edición pocket de esta obra. Y pues con esa invitación tendríamos que cerrar, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande para seguir divulgando, contagiando el gusto por la lectura, algo que no se puede obligar, que solamente se puede motivar. Y pues lo que nosotros tratamos de hacer, a lo mejor no somos muy buenos para hacerlo, pero es justamente motivar el acto de leer, porque como tú sabes, la lectura nos hace libres y felices. Excelente, Antonio. Pues con esa frase nos despedimos. La lectura nos hace libres y felices. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, todos los libros que nos has compartido y te felicito por la gran colección que tienes. Y pues yo espero que pronto puedas tener la colección completa de todos los ejemplares de la conmemoración del Día Nacional del Libro, que es lo que hoy nos convocó. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Antonio. Que estén muy bien. Gracias, y pues gracias Antonio, un gran abrazo a la distancia. Amigos, esto fue Código 73 en nuestra sección de libros y cultura con nuestro amigo y colaborador, el maestro José Antonio Galván Pastrana. Así es que suscríbete si todavía no lo has hecho, dale clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo. Y por cierto, también quisiera que también Antonio nos compartiera el nombre de su canal de YouTube, donde también va a estar disponible este video. Compártenos, Antonio. Sí, es así el Araca Ataca, así en dos palabras. Araca Ataca, ¿no? Y si se dan cuenta, con pura A, de amistad. Así es, pues suscríbete a Aracataca también, comparte, recomiéndanos y no se te olvide darle clic a la campanita, como te decía, para que no te pierdas ninguno de los videos de Código 73 y de Araca Ataca. Así es que muchas gracias, Antonio, un gran abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Tenerte de nuevo por acá. Muy bien, hasta luego.